Disculpe, una duda. Dime, Guillermina. Entonces, tienen dos. Está muy entrecortada tu voz, no entiendo nada. Si gustas, escríbemelo en el chat, por favor. A ver, déjenme ver qué me dice Guillermina. Si ya me puso algo, ¿no? A ver, no. Bueno, entonces, ahí me lo anotas y ahorita lo checo, Guille. Ya necesitamos. Ah, como se me está cortando, la pregunta es: ¿serían dos clases? Sí, la del. No, no. Lo del lunes no es clase. Es una asesoría extra. No es ni mi obligación, pero con gusto lo hago. Porque sé que tiene mucho material esta materia. Está muy pesado. Entonces, yo es una manera de ayudarlos. ¿Sí? Y para mí también va a ser una manera de dejar para el sistema de gestión de calidad que estoy atendiéndolos también a dudas que están surgiendo. Sí, pero no es otra clase obligatoria, es de gusto, el que quiera. Bueno, entonces para que el ancho de banda no se coma, déjenme quito mi cámara y vamos a empezar. Bueno, hoy vamos a ver definición. De hecho, hoy es puro repaso, ¿eh? A excepción de lo del software, que veríamos en la asesoría, o si vamos rápido y nos alcanza, a lo mejor alcanzamos a ver algo. Es puro repaso. ¿Cuál es la definición de derivada? ¿Qué entendemos por derivada? ¿O qué debemos entender por derivada? La derivada de una función en una variable es el límite del cociente del incremento de la función al incremento de la variable independiente cuando éste tiende a cero. Si el límite de este cociente existe, se establece que la función es diferenciable o que tiene derivada. Y matemáticamente es esto. Porque la definición que les di, a lo mejor no les parece así como que... A ver, aquí la tengo. Déjenme, le quito un espacio aquí. Para que me dé chance. Y otro aquí. Para que quepa la definición de derivada. Fíjense, vamos a analizar. Ay, está todo pegado, no me dio. No, pues aquí va a estar en chino. La derivada de una función en una variable es límite del cociente del incremento de la función
al incremento de la variable independiente cuando este tiende a 0. Si el límite de este cociente existe, se establece que la función es diferenciable o que tiene derivada. ¿Qué significa esto? Pues esto de acá abajo, fíjense. Las derivadas también se conocen como tasas de cambio. Y eso es lo que nos está especificando. Una tasa de cambio es esto: el cociente entre el incremento o el delta Y y el delta X, pero establecido como un límite. Y es esta la derivada, la definición formal de derivada por medio del límite. Nos dice si el límite de este cociente existe. O sea, si no existe el límite, la función no es derivable. Por eso veíamos la semana pasada la parte de la continuidad. ¿Ok? Voy a cambiar lo que estoy mostrando en este momento para mostrarles la definición de derivada. Bueno, ahorita hablábamos de un delta X y un delta Y. Aquí están delta Y y delta X. El H de la función, si se fijan, f de A más H menos f de A, aquí está tapado un poquito por X de nota, es parte de ese límite. Y este H es lo que vamos a conocer como el diferencial. Fíjense, la pendiente de la recta AB de A y el B estará por acá, está muy lejos. Aquí la idea es, dice que cuando tiende a 0, o sea, cuando esa tasa de cambio tiende a 0, nos estamos acercando, y esa secante que se forma en ese diferencial, al tender a 0, se va a convertir en una tangente. Por eso decimos que la derivada es una razón entre dos variables que fluctúan, que esa es la tasa de cambio, que es la razón de los incrementos o diferenciales. Y la otra manera que decimos que es una derivada, la otra clásica es la tangente. La derivada también se define como la tangente en un punto de esa recta. Esas son las dos maneras de ver la definición. Y aquí en este de interpretación, pues es exactamente lo mismo. Interpretarla gráficamente. Aquí está menos volteado, aquí nomás me falta poner el límite cuando h tiende a 0. ¿Qué pasa cuando h tiende a 0? Fíjense, h va decreciendo, punto 42, punto 40. Cuando tiende a 0, ¿qué pasa? La línea anaranjada, que es una secante, se convierte ¿en qué? En una tangente. ¿Ok? Bien. A ver, acá hay movimiento, pero ¿qué es? Ah, era el mensaje de Guille.
Ya vi. Entonces vamos a regresarnos al pizarrón. ¿Dónde está el pizarrón? Pero tengo que compartir, ¿verdad? Ahí está. Déjenme cambio de página. Vamos a la página 2. Ahorita tenemos que ver las reglas de derivación. No. Una cosa muy importante antes de cambiar. Eh, la notación de la derivada. Ok. Déjenme llevo las diferentes notaciones. Fíjense, vamos a partir de algo que nosotros ya conocemos o que tenemos muy claro, que es que f de x es igual a y. O sea, significan lo mismo. ¿Sí? Entonces, todo esto son maneras de ver la derivación. F' de x es lo mismo que dy de dx, es lo mismo que y', es lo mismo que d de x de f de x, o es lo mismo que d subíndice x de f de x, o d subíndice x de y. Todas estas provienen. ¿Quién inventó el cálculo? ¿Quién me dice? ¿O quién? Sí, ¿quién inventó el cálculo? ¿Quién me sabe decir? ¿Ninguno sabe quién inventó el cálculo? Bueno, pues curiosamente, el cálculo lo inventaron dos personas al mismo tiempo, o en la misma época. Sir Isaac Newton y Leibniz, un inglés y un alemán. Newton desarrolló el cálculo para sus trabajos de física. Él las herramientas matemáticas que aprendió cuando no le... No, Al-Khwarizmi, no, él es el padre del álgebra árabe. Y bueno, y el álgebra es de los árabes. Al-Khwarizmi es uno de los matemáticos más grandes, pero es el álgebra, Guille, gracias. Entonces son Newton y Leibniz. Newton lo desarrolla y de hecho le pone como el nombre de el método de las fluxiones, pero él nomás la usaba para sus investigaciones en física. Tuvo que ser Sir Edmund Halley, otro matemático y astrónomo, quien lo convenció de que publicara su trabajo, porque él había visto algo similar en un viaje a Alemania y era de Leibniz. De hecho, tuvieron un pleito muy grande y no nos vamos a ir a más. A lo que voy es a lo siguiente, fíjense, esta nomenclatura y esta nomenclatura es de Leibniz. Esta y esta es de Lagrange. Y esta nomenclatura es de Cauchy. Y me van a decir, ¿y Newton? ¿Qué onda con Newton? Ah, la nomenclatura de Newton no, casi no se usa, es esta, con un punto arriba.
Ahora, como vamos a ver más adelante en 1 o 2 semanas, no creo que es el próximo sábado, vamos a ver derivación de orden superior, o sea, sacar segundas derivadas. Y por ejemplo, podríamos poner segunda derivada. En esta otra nomenclatura tendríamos que decir 2x, que es la misma nomenclatura esta. Y en esta de acá podríamos decir, por ejemplo, doble derivada en x de y. Después vamos a ver también que cuando tenemos funciones implícitas o funciones compuestas, donde no hay una variable independiente perfectamente determinada, y para métodos de cálculo multivariable que vemos al final del cuatrimestre, no sé si vayamos a ver algo de eso, pero si no en ecuaciones diferenciales sí se ve, se puede diferenciar en una y otra variable. Por ejemplo, dy, primero derivo en x y luego en y. Aquí se leen las derivadas en este sentido, pero en la notación de Cauchy, si yo quisiera hacer la misma serie de derivadas, tendría que poner yx porque se leen en este sentido. Primero derivo en y, bueno, o aquí no le pondría en y, le pondría de la función. De la función. Y varía. Con Newton, una segunda derivada sería así. En esta nomenclatura, como en esta de la y, por ejemplo, se puede llegar hasta la tercera derivada, pero por ejemplo, una cuarta derivada la tendríamos que poner como f, ya así, o como y cuarta, como si fueran números romanos. Ahora, para todo esto existen reglas de derivación. Déjenles comparto un momento. Cambiamos esto por la plataforma. Fíjense, estoy en el curso de cálculo donde están ustedes y están los dos grupos de industrial y en el espacio del tutor les había puesto lo de las reuniones, aquí se me olvidó poner las de hoy, pero por ejemplo, en la asesoría de industrial, ahí está el video de la clase. Ustedes son de TICS, déjenme regreso. TICS. Aquí está el video de la clase de ustedes. Si nosotros, no, esto es para unirse. Si nosotros le damos clic aquí, nos pone el video, pero yo le puedo decir que ya me lo pasó a YouTube. Y no me aparece aquí la lista de reproducción a un lado. Les voy a poner porque callo. Lleva muy al final. Yo tengo listas de reproducción y, por ejemplo, pero las mías. El del de cálculo de industrial, si yo veo, no, pero ese es 2021, segundo 2021. Hay 4 videos, porque hay tantos. Esta no sé por qué está aquí.
Pero fíjense, aquí está la asesoría y del sábado pasado, y aquí está el de los conceptos básicos de GeoGebra. Las ligas a las dos listas de reproducción se las voy a poner ahí en el espacio del profesor también, para que puedan tener acceso a ellas. Ahora, en el espacio del profesor o tutor, también les puse un formulario. Y quiero mostrarles ese formulario por una razón. Ese formulario, ¿dónde están? Whiteboard, paso del tutor, aquí. Este formulario que yo les estoy poniendo allá disponible tiene 20 y tantas hojas. Empieza con cosas de álgebra. Aquí están todas las leyes de exponentes, productos notables, leyes de logaritmos, soluciones a ecuaciones, factores notables, funciones e identidades trigonométricas. Ya luego viene cálculo diferencial. Vienen todas las reglas de derivación. Luego en la página 4 empiezan las de integrales, que un formulario normal trae como hasta aquí, hasta la fórmula 22. Pero esta trae 419 fórmulas de integrales, porque les pueden salvar la vida y vienen por bloques. Por ejemplo, integrales con el seno hiperbólico de una constante por una función, o el coseno hiperbólico y tan, o sea, así vienen. Luego vienen transformadas de Laplace, que si no utilizamos hoy a final de este cuatrimestre, se utilizan las transformadas de Laplace, se utilizan en ecuaciones diferenciales, y en este mismo formulario vienen los ángulos más comunes en grados y radianes. Esto lo vamos a ocupar en esta misma cuatrimestre en las aplicaciones de los diferenciales. Y luego vienen los métodos de las ecuaciones diferenciables: variables separadas, ecuación lineal, de Bernoulli, exactas, homogéneas, cambio de variable, el gaussiano, y algunas de estas cosas se tienen que ver en ecuaciones diferenciales: variaciones de parámetros, transformada de Laplace, inversas de Laplace. O sea, son todos los métodos. Entonces, es un formulario muy, muy bueno que yo pongo ahí a su disposición. Ahora, este tiene una nomenclatura que para mí es la más sencilla de ellas. Es la de f', cosenos, etcétera. O sea, y ahorita vamos a ver cómo funciona cada una de ellas. Vamos a ir viendo, a ver qué me pusieron más acá en el chat. Ah, gracias, Guille. Sí está muy bueno, la verdad, el formulario. Entonces vamos a regresarnos al pizarrón. Vamos a ir viendo las reglas de derivación conforme las vayamos ocupando, a excepción de las primeras. Las primeras reglas, de las más básicas de derivación, sí se las voy a mencionar. Vienen en el 2.2 de esta semana. Entonces, déjenme, paso al whiteboard, pero a este. ¿Ok? Y vámonos a las reglas de derivación. Ah, página 3. Y vamos a traernos las reglas de derivación. Déjenme las llevo. Ahí está. Aquí, estas son las 9 reglas básicas de derivación.
Estas, algunos de ustedes ya hasta se las deben de saber de memoria. Aquí lo que tenemos que ver es que U, V y W son funciones diferenciables en X. Y C y M son constantes. Pero utiliza como notación de derivación el D de X. Las clásicas. La derivada de una constante es 0. La derivada de una función que sea X a la 1 es un 1. Luego, esta número 3 nos dice que la derivada de la suma de varias funciones es igual a la suma de las derivadas. Luego, aquí dice, la derivada de una constante por una variable es igual a la constante por la derivada de la función. O sea, cuando yo tengo una constante en una función, la puedo sacar siempre y cuando sea un factor, no un sumando. Lo puedo sacar, a veces nos conviene. Eso es a conveniencia. Luego viene lo que se conoce como la regla del producto, multiplicación de dos funciones U y B, se lee así, la primera función por la derivada de la segunda, más la segunda por la derivada de la primera. Luego aquí viene una variación de la regla número 4. Cuando tenemos una función dividida entre una constante, podemos sacar 1 sobre la constante como en la regla 4 sacar la constante, pero siempre y cuando la constante sea diferente de 0. Acuérdense, no podemos dividir entre 0. Luego viene la regla racional, donde tenemos un cociente o la regla del cociente entre una función con otra función. Luego, esta 8 es conocida como la regla de la potencia. A ver, nos quedamos que esta es la regla del producto. Esta es la regla del cociente o razón. Esta se conoce como regla de la potencia. Y esta es una regla de potencia, pero cuando la función es elevada. A esta se le conoce como regla de la cadena. Y no atender a esta regla de la cadena hace mucho daño. Nos lleva a cometer muchos errores. ¿Ok? Entonces vamos a ver sobre la marcha cómo funcionan estas reglas. No las vamos a poder ver todas, pero las más elementales, porque hay muchísimas, como les enseñé en el formulario. Aquí hay 9 básicas, luego vienen las de logaritmos exponenciales y trigonométricas. Aquí lo que tienen que tener claro es identificar. A ver, esa era ya la página 3. Sí. Entonces esto me lo voy a llevar para acá, porque va a ser la página 4. Entonces vamos a llevar uno para acá. Página 1, página 4. Y ahí más o menos para... Entonces vamos a ir viendo ejemplos para ver cómo funcionan las reglas. Es recomendable que siempre tengan un formulario a la mano. Por ejemplo, aquí voy a aplicar de las reglas que veíamos. Se aplica la regla de la potencia en cada una de estas. Vamos a pensar cada una es como una función. Entonces yo aquí las podría separar, pero
pero esto lleva más tiempo, o sea, podríamos decir que d de dx de 4 más d de dx de 2x menos 3 multiplicado por el d de x de x cuadrada. Aquí estoy usando regla de la linealidad, que le llamábamos. Decía, la derivada de una función que es la suma de varias funciones es igual a la derivada de la función o a la suma de las derivadas. O sea, si yo derivo la función directamente, y' sería igual a que derivada de 4 es un 0, esto se va a convertir en un 0. Derivada de 2x es 2, menos derivada de 3x es 2 por 3, 6. Y x menos 1, digo, n menos 1, que es 2 menos 1 es 1, así. Y si yo hago acá lo mismo, la derivada de una constante es 0. Derivada de potencia, aquí no saqué la constante, pero tengo que aplicar regla de cadena, constante por una letra, pero cuando era derivada de solo la x era un 1, 2 por 1 es 2. De nuevo aquí es la derivada, menos 3. La derivada de x cuadrada sería 2x por 2x. Entonces, a final de cuentas me saldría 2 menos 6x. Fue lo mismo. Entonces, ¿para qué sirve la regla de la linealidad? ¿Para qué separo si las puedo hacer directas? Cuando son polinómicas, no les miento, es más fácil hacerlo directo que separado. Pero en alguna ocasión pueden tener la suma de varias funciones que están medias, que conviene hacer cada una de ellas por separado. ¿Sí? Profe, Vamos a otro ejemplo. profe. Mande usted. Entonces, la regla que utilizamos ahorita, ¿cómo se llama? Utilizamos varias. A ver. Déjame. La primera, la base que ahorita busco, la A ver. D entre D de Y. Sí. Es la regla de la potencia. Es la básica para las polinomiales. Ahora no. Aquí utilicé la regla número 1. En ese utilizo la regla número 1, que es la de la constante. La derivada de una constante es 0. Y en estas utilizo la regla de la potencia, la número 8. Ah, ok. En estas dos estoy utilizando la número 8. Pero en general, estoy utilizando, creo que es la regla 3, la de la linealidad. Déjame regreso para ver. Sí, la regla 3 de la linealidad. Entonces, en este problema, para resolverlo, utilizo básicamente 3 reglas. Así es. La Ah, 1, la 8, en todas estas, y la de la linealidad, que es la regla número 3. Regla 3 o de linealidad. Y esa regla de linealidad también se aplica a las integrales, ya lo veremos en su momento. gracias. De nada. Segundo ejemplo. Algunos ejercicios nos van a obligar a primero realizar álgebra. Por ejemplo, ahorita entre las reglas que vimos, no vimos ninguna donde fuera 1 sobre una función, ¿verdad? Entonces aquí lo primero que hago es álgebra. Y por leyes o propiedades de exponentes digo que esto es igual a x a la menos 1 más x a la menos 2.
Y entonces, en cada una de estas aplico la regla de la potencia. Menos 1 por 1 me da menos 1. X, la n es menos 1. Menos 1 sería menos 2. Luego, más menos 2, esto sería menos 2. Y la x al 2 al menos 2 le resto 1, entonces me da x a la menos 3. ¿Sí? Esa ya está la derivada. Pero nosotros podríamos arreglarla de una manera más bonita. Llevarla más a la misma manera que teníamos acá y sería menos 1 sobre x cuadrada menos 2 sobre x cúbica. Es que se acostumbra a no dejar exponentes negativos, ¿eh? Una regla de esto es no dejar exponentes negativos. Una regla básica. Desde el álgebra. Entonces aquí uso propiedades de exponentes y ya luego regla de potencia. Aquí utilizamos propiedad de exponentes y regla de la potencia, que es la más básica, que es claro que todos saben hacer sin ningún problema. Vamos a la página 5. Y seguimos viendo ejemplos. Ahora, aquí en el ejercicio 3, me pide derivar la función h de x. ¿Qué es esta función? Es el producto de dos funciones. Vamos a pensar en 2x cúbica menos 4x cuadrada como si fuera u. Y en 3x quinta más x cuadrada como si fuera v. Ahora, me voy a traer la fórmula, pero voy a traer de la de mi formulario, que a mí me gustan más. Son más, más fáciles, porque ahorita vamos a aplicar una técnica, también que es la técnica de sustitución, que se utiliza mucho en cálculo. Que es simplemente aplicar fórmulas. Fíjense, la regla del producto. Y déjenme traigo la regla del producto de las reglas para comparar ambas reglas. De las que vienen en el formulario, que viene siendo la regla 5, regla del producto. Fíjense, es exactamente lo mismo. Yo tengo la multiplicación de dos funciones v. ¿Sí? V, u por v, u por v. Y sus derivadas son la primera función por la derivada de la segunda función más la segunda función por la derivada de la primera. ¿Cuál fue? Creo que es más fácil escribir en esta notación que les decía de Leibniz. No, es la notación de Lagrange que la notación de Leibniz. Es más rápida la notación de Lagrange para este tipo de ejercicios. Y es que esto me permite lo siguiente. Voy a poner la regla esta por este lado. Me permite hacer el ejercicio de la siguiente manera. Me dan este ejercicio, entonces, esto equivale a tener h de x. Pero entonces yo identifico quién es u. U es 2x cúbica menos 4x cuadrada. ¿Cuál sería la derivada de u? Sería 6x cuadrada
menos 8x. ¿Quién es v? V es igual a 3x quinta más x cuadrada. Y la derivada de v sería 15x cuarta más 2x. ¿Sí? Entonces ya tengo todo. Entonces nosotros sabemos que si yo tengo esta función, ¿cuál es su derivada? H de x es igual. A ver, acá ya me está brincando un comentario. Gael, si tú multiplicas los dos, te va a salir un tren. Y ese tren lo puedes derivar por polinómico. Pero no es recomendable por una razón. Es más fácil practicar con esta función para cuando te la ocupes con funciones más complicadas, no batalles. Entonces me dice que esto es igual a u. Entonces aquí estoy sustituyendo por derivada de v más v por derivada de u. Y acá ya los tengo. Entonces ahora ya nada más vuelvo a resustituir. Ya apliqué la derivada, porque esta derivada era u por v, digo, la función, y aplico su derivada, que es esta. Entonces ya nada más tengo que traerme todos estos para acá. ¿Quién es u? 2x cúbica menos 4x. Esto va a estar multiplicado por la derivada de u, 15x cuarta más 2x. Luego más v. ¿Quién es v? Es 3x quinta más 2, perdón, más x cuadrada. Por, viene siendo la derivada de u, es 6x cuadrada. Y esa ya se podría quedar bien así. Pero si la sigo desarrollando, voy a llegar, porque esto es lo más compacto. Lo siguiente ya no sería tan compacto. Porque si yo realizo estos dos productos, aquí voy a obtener un trinomio, que lo puedo intentar, ¿eh? Sí, sí lo podemos, esta la podemos continuar. A ver, 2 por 15 son 60. X cúbica por x cuarta, x a la séptima. Luego más por más me da más. Este es un 2. 2 por 2 es 4. X cúbica por x es más 4x cuarta. Ahora voy con el menos. Menos por más me da menos. Menos 60x quinta. 4 por 2, 8. Menos 8x cuadrada. Luego acá va a ser más 6 por 3, 18x séptima. 3 más por menos me da menos. 8 por 3, 24. X cuarta. Y luego voy con la x cuadrada que multiplica 6x. Me va a dar 6x cuarta. Si me da cuarta, a ver, esta, este por este es este por este. Es que esta es 24 a la sexta. Este es sexta, porque es x quinta por x, 3 por 8, este es sexta. Y luego 2 por 1, 2, esto es a la 4. Y por último me va a dar menos 16 x cúbica. Términos semejantes. Ya para dar el resultado final de H, de
derivada de h. 60 más 18 son 78x séptima. Luego tengo a la potencia 6, que es menos 24 x sexta. Luego tengo menos 6 x quinta. Luego tengo estas dos. Es 6, 4 y 4, 6 por 4, 24, más por más, nada más. Más 24. ¿Esa cuál fue? Ay, ya me hice bolas. A ver, este 78 sale del 60 y el 18, correcto. Luego el 24 es este de acá. Luego 6x a la 5, esta es la única que hay. Luego tengo 10. No, es que es 24. Ah, es que es más 4x cuarta. Pero este es más 6. Estas son 10. 10x cuarta. Y por último, me falta x cúbica. ¿Qué dije que era? Ay. 1 por 8, 8 menos 8. Esto está mal. Esto está mal. Esto debe ser un 8. Ah, no. ¿Por qué debe ser 8? Sí. 2, sí. Es 8x cúbica. Está bien. Más menos 8x cúbica. Y ahí queda. Ya ven, a veces no es tan conveniente desarrollar todo. No es tan conveniente. Vamos a otro ejercicio porque en este perdí mucho tiempo. Más ejemplos. Ahora tiene que ser uno de cociente. Un ejemplo de cociente. Ahí va. Entonces, a ver, Francis, ¿de dónde salió? Déjame regreso. Ay, lo hice mal, ¿verdad? 2 por 15 es 30. Este es un 30. Luego, sí, lo tengo mal. Ya, esa ya la vamos a dejar así. Se acuerden, esto está mal. Sí, porque si no nos vamos a perder mucho tiempo. Eso es lo que hay que tener mucho cuidado, por eso hay que hacerlas con calma.
despejados. Y fíjense, por eso me salió mal, se me hace que fue por eso, Francis. Todo el rato estuve con la sensación de que algo no estaba bien, pero no lo veía y era ese, seguramente ese era ese 60 que puse mal. Yo tengo como que ese sexto sentido, cuando un problema no me está saliendo, no sé si se acuerdan en la prepa los que les di clase, de repente cuando algo no me salía como que me ponía patines y decía, a ver, aquí algo no veo que está mal. Tengo como que ese sexto sentido. Ok. Esta es una función racional, por tanto tenemos que aplicar una fórmula del cociente. Y la fórmula del cociente es esta. Fórmula o regla del cociente. Para una función donde la de arriba es u, entonces empezamos con la identificación. La función que está en el numerador es u. ¿Quién es u? 5x menos 2. Pero acá vemos que en la resolución voy a ocupar la derivada de u, que viene siendo 5, nada más. Este es 0, es un 5. Luego tenemos v, que es x cuadrada más 1, y la derivada de v, que es 2x. Perdón, ya tenía muy seca la boca. Tengo que dar un trago de agua. Entonces, ya que tengo la sustitución, ya nada más me voy, en este caso era y, prima, en lugar de la f, y tengo que poner en el numerador u, o sea, 5x menos 2 que multiplica, a ver, este es v, a ver, aquí lo hice mal. Pongo a v. V es x cuadrada más 1. Y lo vamos a multiplicar por la derivada de u, que es un 5. Menos, ahí le quise poner más. Yo soy muy positivo. Luego viene la función u, es 5x menos 2. Y lo multiplicamos por la derivada de v, que es 2x. Y abajo es v al cuadrado, x cuadrada más 1 elevado al cuadrado. En este tipo de regla, el denominador ya no lo tocamos. Sí simplificamos el numerador, pero el denominador no, porque si no nos quedaría un trinomio, que es algo menos compacto que este binomio al cuadrado. Entonces, esto va a quedar como 5x cuadrada más 5 menos, abro paréntesis, 5 por 2, 10x, menos 1 es 2 por 2, es 4, pero negativo. Menos 4, ¿qué? A ver, 10, menos 4x. Y esto está entre x cuadrada más 1 al cuadrado. Para terminar, tengo que quitar este paréntesis. Fijémonos. A ver, pero espérenme, aquí era este es cuadrada también. 10x cuadrada. Menos por más me va a dar 10x cuadrada menos 10x cuadrada más 5 me da menos 5x cuadrada. Y ya usé este y este.
Luego, este es un 5 y esta va a ser 4x. Entonces, menos por menos me da más 4x y luego más el 5. Y esto está dividido entre x cuadrada menos más 1, perdón. Y that's it. Vamos a cambiar. Pero ya esta era la 6, vámonos a la 1. 7, más bien. Página 7. ¿Cómo vamos de tiempo? Hasta tenemos media hora, vamos bien. Vamos bien. Otro ejercicio. ¿Cuál sigue? Para utilizar la regla de la cadena. O la regla de la potencia de funciones. Bien. Hay que sacarle la derivada a esta función. Nada más que veamos aquí una situación. Yo tengo 3x cúbica menos 2x cuadrada, pero todo elevado al cubo. Entonces, primero que nada debo de pensar en todo esto como una función a la que le voy a llamar u. Ahora, traigamos la regla. ¿Cuál regla tengo que traer? Sí. Tengo que llevar... Vamos a hacer algo, es como la regla de la potencia, pero este está más bonito en el... Esta regla está para ver la regla de la cadena, que aquí no viene. Aquí no viene la regla de la cadena, pero en el otro sí venía. ¿Dónde están los PDFs? Aquí están. Reglas... No se abre. ¿Sí? No se abre. Bueno, entonces esto va a funcionar así, fíjense. Yo tengo una función que es una función elevada a un exponente. Si vemos regla de potencia, ¿qué me quedaría? N que multiplica a u, n menos 1, pero aquí le tengo que agregar la derivada de u. Porque u es una función, no es una sola letra, entonces le tengo que agregar la derivada de la u. Y esto es lo que se conoce como regla de la cadena. Entonces, ¿quién es u? Ya quedamos que u es todo esto. U es 3x cúbica menos 2x cuadrada. ¿Y cuál es la derivada de u?
9x cuadrada menos 4x. Entonces, fíjense. Yo ya tengo la separación. Ahora ya nada más tengo que aplicar la formulación. ¿Quién era? G de X, G' de X, o sea, la derivada de G, debe de ser igual a N. ¿Quién es N? 3, que multiplica a la función 3x cúbica menos 2x cuadrada. Digamos que esta era cuadrada, ¿verdad? Pero luego me dice que va por la derivada de U. O sea, va por 9 por x cuadrada menos 47. Aquí lo más conveniente, para no hacer un ferrocarril, es quedarme con dos binomios. Este 3 lo voy a meter acá. El 27. A ver, 3 por 9, 27. 27x cuadrada. 3 por 47, 7 por 3, 21, 140. ¿Pero por qué puse 47 ahí? A ver, ¿qué tarugada estoy haciendo? Es 4x. Esto es 4x. Ok. 3 por 4, 12, menos 12x. Y todo esto que multiplica, aquí me faltó poner el 2 porque era al cubo, y se le resta 1. 3, a ver, 9 por 3, y ¿cuánto es? 27. X cuadrada. ¿27x cuadrada? Ajá. Menos 12. No. 3 por 4, sí, menos 12. Menos 12x. Esto va a ser igual entonces a... Ay. Pues, tienes que llevarlo. Ahí, ¿qué me sale? A ver. Si sale 27. Ya vi cuál es mi error. Estoy multiplicando dos veces lo mismo. Este 3 por este 9x cuadrada menos 4x es el 27x cuadrada menos 2x. Y ahora sí por 3x cúbica menos 2x cuadrada a la 2. Ahí está. Perdón. Aquí tampoco tiene caso, porque aquí primero sería un trinomio y luego por un binomio. Esto ya lo dejamos como respuesta. No tiene caso irse más. Otro ejercicio. Profe, ese 27x cuadrada, ¿cómo lo obtuvimos? Estoy multiplicando esto por esto. 3 por 9, 27. La x cuadrada. Luego, aquí había tenido, aquí era 4x. Este es un 4x. 3 por más por menos me da menos. 3 por 4, 12x. Y después ya nomás paso este para acá. Sí, perdón por haberlos hecho bolas. Ya van dos que me pasan. Bueno, ya vamos a pasar a identificar otro tipo de funciones. Ahora nos piden determinar, y aquí es mucho de identificar, como les decía.
Ejemplo 6. Ya vamos a funciones trigonométricas. Entonces, busco en mi formulario qué pasa cuando tengo una función seno. ¿Cuál es su derivada? Bueno, eso es muy simple. Checo en el formulario y me dice que la derivada de la función seno es el coseno del mismo ángulo por la derivada del ángulo. Acuérdense, en cálculo, el ángulo es intocable, a menos que utilicemos algún tipo de identidad para modificar. Pero el ángulo siempre va a permanecer. Al ángulo luego le vamos a sacar raíces. No, Guille, el exponente de U aquí está, mira, es este de acá. Porque esto nomás es esto de aquí. ¿Sí? Ok. De nuevo, vamos a tener que hacer siempre, ¿quién es U? U es el ángulo. U es 3x cuadrada y U' viene siendo 6x. Entonces, ¿cuál es la derivada del seno? Pues es el coseno. En este caso teníamos y' sería el coseno de U, 3x cuadrada, por la derivada de U. Pero se acostumbra mejor poner así, 6x por el coseno de 3x cuadrada. Por si se nos olvida poner el paréntesis de esto, para que no se nos vayan a mezclar expresiones algebraicas que creamos que están haciendo otra cosa. Eso es para proteger la intocabilidad del ángulo, ¿sí? Hay que procurar no poner nada después de la función, a menos que sea otra función, para que no me queden expresiones algebraicas una junto a otra que parezca que se están multiplicando, para proteger, insisto, la integridad del ángulo. Eso es muy importante. Ese es un error que se comete muy seguido. A ver, ya nos falta ver ejemplos logarítmico, otra más de funciones trigonométricas. Vamos a ver. Sí. Ah, y aquí también nos va a permitir ver otro detalle en este ejemplo. Estoy haciendo la página 8. Fíjense, ahora obtener la derivada de una función s de t, que es igual a la secante de 4t. Ahora la variable es t. Eso no es problema. Nosotros vamos a decir que t es igual a u, a x. Eso no es problema. Aquí, este tipo de funciones, s de t, son funciones de posición, se utilizan en física. Y en un par de semanas creo que vemos aplicaciones físicas, si la memoria no me falla. Aplicaciones, la semana que entra es de derivación de orden superior. ¿Qué viene siendo? El 6 de febrero es cuando vamos a ver eso. En 2 semanas vamos a ver aplicaciones de cinemática. Entonces, esta es una función de posición. ST es una función, ahorita lo voy a poner más acá abajo. Primero vamos a hacer la derivada. Aquí lo que me interesa es la secante. Identifico la secante y me traigo la fórmula de la secante para poder realizarla. Fórmula de la secante de una función dice que la fórmula de la secante
de u es igual a la secante de u por la tangente de u por la derivada de u. Entonces, de nuevo, lo que ya viene siendo una costumbre. ¿Quién es u? Es 4t cuarta. ¿Quién sería la derivada de u? 4 por 4, 16t cúbica. Entonces, ahora sí, ya con eso, ya puedo yo decir que S de t, S' de t, o sea, la primera derivada, es igual a la secante de u, o sea, la secante de 4t cuarta por la tangente de 4t4 a la 4 por 16t cúbica. Y aquí aplica lo mismo. Voy a echar el 16t para acá adelante para que luego multiplique a la secante de 4t4 por la tangente de 4t a la 4. Ahora, para ir adelantándole un poquito, porque esto es muy importante, el día que veamos esas aplicaciones, vamos a ver varias aplicaciones. Esto lo tuvieron que haber visto en prepa. S de t es la clásica función de posición. En cinemática. Si nosotros queremos conocer la velocidad, esto describe la función st describe el movimiento, pero nos da de resultado su posición. Si yo quiero conocer la velocidad, lo que tengo que hacer, la velocidad es igual a la derivada de s sobre la derivada de s en el tiempo. Eso nos da la velocidad. Y si yo quiero conocer la aceleración, entonces tengo que derivar la velocidad ¿sí? Así de fácil. Eso es agregarle, eso lo vamos a ver más adelante. Pero sí identificar que ante ese tipo de funciones son funciones de posición. Y vamos a ver nuestro último par de ejemplos, que no nos va a quedar más tiempo que eso. Nos pide calcular la derivada de y es igual a la exponencial elevado a 7x cúbica. Nos vemos en la regla exponencial. Déjenme llevo la regla exponencial. Fíjense, para las funciones exponenciales hay de dos clases. Y traigo de una vez las dos funciones, las dos reglas. Cuando es e, o sea, acuérdense que el número e es el número de Euler. Y equivale a 2.73 no sé qué tanto. Es un número parecido al pi o a cualquier otra constante que conozcamos, pero estas son constantes matemáticas. Entonces, cuando yo tengo una función exponencial e elevada a una función, su derivada es la misma función e elevada a la u, pero por la derivada de u. Entonces, de nuevo, tengo que volver a identificar. U es igual a e
Ah, no. La U nada más es el exponente. U es 7x cúbica. Y la derivada de U es 7 por 3, 21x cuadrada. Entonces, la derivada de Y, esa que tenemos ahí arriba, va a ser E a la 7x cúbica por 21x cuadrada. De nuevo, para evitar que esto se nos confunda muy feo, mejor decimos que 21x cuadrada por la exponencial de 7x cúbica. Podemos tener, y lo vemos aquí de una vez, podemos tener una función que sea, no sé, f de x es igual a 4 y está elevado a la 2x cúbica. ¿Sí? Sería la regla de abajo. La regla que me dice, su derivada es igual a la u por el logaritmo natural de la base por la derivada del exponente. Entonces, identificamos u es 2x cúbica, u' es 6x cuadrada. Entonces ya nada más lo pongo acá, la derivada de f de x, esta es la fórmula, o regla. Sería a la u, en este caso, ya nomás sustituyo de nuevo, 4 a la 2x cúbica por el logaritmo natural de 4 por 6x cuadrada. Y la reordenamos de una manera para aquí también evitar que se me vaya a confundir el argumento del logaritmo. Entonces vamos a poner 6x cuadrada por 4 elevado a la 2x cúbica por el logaritmo natural de 4. Lo mismo, nomás darle un orden más para que sea más difícil confundir términos. Y eso es a lo que respecta a todas las reglas básicas. Hay muchas más, como cuando les mostré el formulario. Se trata de identificar, por eso tener el formulario a mano, aprenderse fórmulas de derivación e integración, a menos que sean las muy, muy simples, se las aprende uno. Yo tengo años dando cálculo y, por ejemplo, las 9 básicas las sé, pero la de la potencia y la del cociente las tengo que repasar para no invertir el orden, porque en la del cociente, como es una resta, sí generaría un problema. En la de la potencia no genera ningún problema, pero en la del cociente sí. Y las reglas logarítmicas que no son tan fáciles de aprender. Y aunado a eso, a todas las leyes, propiedades y reglas de exponentes, logaritmos, de identidades trigonométricas, bueno, un montón que hay. Les recuerdo que por favor revisen todo el material de la semana. El 2.1, nomás les presenté una parte con unos ejemplos de GeoGebra. Del 2.2 lo vimos completito, vimos todos los ejemplos, las reglas, lo completito, ese sí lo vimos. Pero también viene el 2.3, que nada más es sugerencia de las ligas al software, que es lo que veríamos mañana en la tarde. Mañana les explico, mañana no, el lunes en la tarde explico eso y dejo el video grabado. Y si se fijan, desgraciadamente vamos a ir así de rápido. La materia tiene mucho material. Y vuelvo a insistir en una cosa, esto no debería de ser nada nuevo, ¿eh? Esto que vimos hoy es puro ejercicio de prepa. ¿Algún comentario? ¿Alguna situación? Déjenme. Dejo ya de compartir el pizarroncito. Detengo la grabación.